Hola, bienvenidos a este webinar de Perspectiva Macroeconómica 2026. Soy Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco Bogotá. Queremos agradecerles por acompañarnos en el día de hoy, en el que entenderemos un poco de lo que está pasando con la economía local e internacional y sobre todo, qué viene en el 2026. Hablaremos de arte, de las elecciones, de quién ríe mejor y también incluso hablaremos de rascacielos. Así que comencemos. Tenemos una agenda bastante extensa en la que revisaremos el contexto global, qué es lo que está sucediendo ahorita, qué debemos tener en cuenta y, como les decía, algunas de las temáticas macroeconómicas más importantes para el país, proyecciones de crecimiento económico, inflación, tasas de interés, tasa de cambio. Comencemos entonces por el arte y por quién ríe de último, ríe mejor. Tenemos acá entonces algo que sucedió la semana pasada, una subasta en la que se alcanzó un nuevo récord histórico, una de las 3 obras más costosas que se han subastado hasta el momento, 236 millones de dólares, un cuadro de Gustav Klimt. ¿Y por qué arrancamos por el arte? Básicamente porque este es un activo que, al igual que otros activos como la bolsa, como el oro, han venido registrando unos momentos elevados en sus precios y esto de alguna manera pues, ha traído la atención de los observadores preguntándose si efectivamente hay una burbuja o no. Y entonces comenzamos con esa gráfica en la que vemos que las obras de arte, o por lo menos esta última que se ha subastado, tiene un precio bastante elevado comparativamente con la historia. Y aquí se da cierta disyuntiva en la que encontramos de un lado mucha incertidumbre y de otro lado lo que ya acabo de comentar, una valorización importante en los activos. Esa incertidumbre no es algo nuevo, es algo que viene de tiempo atrás. Ustedes ven, hay una historia bastante larga de más o menos unos 30 años en que consistentemente cada vez hay más incertidumbre y un pico muy alto recientemente en el que en particular Estados Unidos con su nuevo presidente Donald Trump ha tenido mucho que ver. Incertidumbre política, incertidumbre arancelaria y todo esto obviamente ha influenciado el comportamiento de los mercados y de la economía. Sin embargo, como también les decía, estamos viendo que efectivamente la valorización de la bolsa está alcanzando máximos históricos y esto de alguna manera pues pone nerviosos a muchas personas. De nuevo, es muy difícil predecir cuándo va a haber una crisis económica o cuándo efectivamente, si es que hay una burbuja, esta se va a explotar. Sin embargo, al final de la presentación tendremos quizás una respuesta o una aproximación a lo que esto puede ser. En las gráficas de abajo vemos ese factor que ha sido detonante en los últimos meses y semanas de la gran volatilidad e incertidumbre que ha tenido los mercados, los aranceles. Vemos cómo a lo largo del año hemos tenido un vaivén, llegando o partiendo en el 2024 de unos aranceles cercanos al 2% en Estados Unidos hasta un máximo cercano al 26-28%. Sin embargo, parece que el peor momento de los aranceles ya pasó y que empezamos a ver cierta mejora. Incluso si la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos modifica o más bien deja sin base parte de los aranceles que se han venido implementando, podríamos tener una reducción importantísima hacia un arancel más cercano o incluso inferior al 10%. Acá vale la pena también recordar que esos aranceles no son homogéneos para todos los países, algunos más golpeados desde el punto de vista comercial como China, otros desde el punto de vista político como el caso de Brasil. Y Colombia afortunadamente ha pasado de agache, como solemos decir, en la medida en que su arancel, por lo menos en estas economías que tenemos acá representativas, es uno de los más bajos que hay. Sin embargo, como escribimos hace algunos meses, esta es una oportunidad muy difícil de aprovechar, porque la incertidumbre y las disputas comerciales, diplomáticas y en otras esferas, entre los países que estaban aquí involucrados, en este caso Estados Unidos y Colombia, podrían estar a la orden del día y eso cambiar toda la situación. Entonces, ¿quién ríe de último? Pues primero, Trump ha reído mucho porque ha generado mucha volatilidad, ha estado muy feliz con sus aranceles, que los identifica como una gran herramienta de política económica del caso de Estados Unidos. Y efectivamente, si lo ponemos en un contexto histórico muy largo, lo que tenemos es que este arancel que estamos viendo, cercano al 17% en este momento, es el más alto en casi 100 años. De nuevo, esto ha sido una implementación muy rápida que ha generado mucha incertidumbre y mucha volatilidad. Pero quizás el que ríe de último no es él, sino es Xi Jinping, a quien lo vemos muy feliz porque la percepción que tienen las economías avanzadas y en general probablemente el mundo sobre el caso de Estados Unidos o su favorabilidad ha venido cayendo, mientras que la de China ha venido recuperándose. Y esta tendencia estructural, que recuerden desde el primer mandato de Trump, veníamos presentándoles, en la que Estados Unidos va perdiendo algo de protagonismo, pues simplemente se está afianzando en este ciclo político actual. Continuemos entonces con un disclaimer, y es un disclaimer que arranca en la presentación, es bastante particular, pero es básicamente que las elecciones podrían cambiarlo todo. Claro, las elecciones en Colombia. Acá tenemos primero que todo unos resultados de las últimas elecciones, donde vemos algo muy particular en las más recientes, y es que han sido muy reñidas, unos márgenes de ganancia o de ventaja del ganador frente al segundo muy estrechos. Incluso la última elección fue la más apretada que hemos tenido en la historia reciente.
Y si uno se va a ver en otros países de la región latinoamericana, ha venido sucediendo algo similar. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, también pasó algo muy parecido, en donde efectivamente el margen de ganancia fue muy estrecho y eso pues de alguna manera hace que las poblaciones de los países estén bastante divididas sobre lo que viene. Vamos a ver por qué esto es importante. Y primero hablemos un poco de política, que se sale un poco de la esfera de los temas que venimos manejando acá, pero que claramente con unas elecciones en 2026 pues nos van a impactar de manera significativa. Lo primero es, ¿será que los votantes colombianos sí son de centro como todas las encuestas dicen? Históricamente siempre se ha caracterizado de esa manera a los colombianos. Sin embargo, a la hora de votar estamos bastante parcializados. Y eso quizás tiene que ver con figuras muy importantes en la política que han venido, digamos, en orillas opuestas definiendo la opinión pública. Y ustedes tienen ahí cómo efectivamente opiniones por el presidente actual Gustavo Petro o por uno de los expresidentes más populares que ha tenido en Colombia, Álvaro Uribe, polarizan bastante la opinión, unos con una opinión muy favorable, otros con una opinión muy desfavorable de ambos personajes, y esto de alguna manera motiva mucho las inclinaciones políticas. Al mismo tiempo hemos tenido que los partidos políticos se han desdibujado por completo. Sin embargo, las encuestas más recientes le dan bastante apoyo de la población colombiana a el partido político del presidente, que se consolida en una posición muy importante de cara a las elecciones del 2026. Por último, esto de los partidos políticos y de esa polarización que tenemos es importante para la conformación de lo que será el Congreso, porque no solo tenemos elecciones presidenciales, sino también de Congreso. Y acá ustedes ven efectivamente cómo se ha venido comportando la participación de las coaliciones del gobierno en el Congreso. Entre más alta, pues claramente eso lo que significa es que puede haber una mayor apoyo político a la hora de implementar reformas como las que se han venido dando. Ustedes ven que efectivamente durante el gobierno actual al principio hubo una coalición muy amplia con la cual efectivamente se logró pasar una reforma tributaria de manera relativamente expedita. Sin embargo, esa coalición se ha venido desdibujando y esta semana precisamente tenemos un gran reto para la misma, y es que hay una ley de financiamiento, reforma tributaria que se está gestionando, que creemos que efectivamente se va a caer en el Congreso, y eso demostraría, o más bien confirmaría, que efectivamente el apoyo político en el Congreso al presidente actual no es el mejor. Esto, de cara al siguiente gobierno, va a ser muy importante porque seguramente definirá qué tantos contrapesos puede hacer el Congreso al Ejecutivo, y eso ha sido durante este gobierno un punto neurálgico. Estamos entonces ahora aterrizando en Colombia y en esa incertidumbre que vimos a nivel global, cómo en el país también se replica. Ustedes ven acá el indicador equivalente al que vimos hace unos momentos, en el que la tendencia es claramente positiva a lo largo de la historia y estamos viviendo uno de los momentos de mayor incertidumbre. Pero aún así, como veremos en un momento, la economía va por un buen camino. Y efectivamente, cuando le preguntan a las personas qué es la principal preocupación que ustedes tienen en este momento, encontramos que la economía está bastante abajo en la tabla. Incluso temas como, por ejemplo, el fiscal, que veremos en detalle más adelante, está muy alejado de lo que la opinión pública está pensando, de lo que le está importando en materia económica. Los principales problemas hoy en día son, como casi a lo largo de la historia colombiana, la corrupción y la seguridad, y han venido saltando a la luz pública unos nuevos, como por ejemplo la salud o el tema de la democracia. Cómo los ataques institucionales que se dan a la democracia con todas estas peleas políticas pueden terminar teniendo un impacto importante en la votación. En las gráficas inferiores lo que tenemos es efectivamente la percepción que tienen los colombianos de cómo va el país, y como en color azul. Y como ustedes pueden ver en todas las gráficas, se correlaciona bastante bien con cómo se percibe al gobierno, cuál es el problema, o si la economía es un problema, y se correlaciona también bastante bien con la favorabilidad del presidente. Lo que quiero mostrar acá es que en la medida en que esa confianza o esa percepción del país que tienen los colombianos va al alza, asimismo podría mejorar la percepción que tienen la población sobre el desempeño del gobierno, podría mejorar la percepción que tienen del manejo de la economía aún más, y podría mejorar incluso la favorabilidad o la perspectiva, la visión que tiene la gente sobre el presidente. Todo lo que voy es que básicamente la situación actual de la economía, como veremos en un momento, está apoyando al incumbente en las elecciones del 2026. Veamos entonces ahora uno de los temas más importantes en el balance macroeconómico, que como les decía, en la opinión pública es quizás un tema bastante secundario, pero que puede ser vital y definitivo a la hora de lo que puede ser el futuro económico del país. Comenzamos entonces con ese primer día de clase en el que el presidente saliente y el presidente entrante se daban la mano y se traspasaban un problema, el problema fiscal. Es un problema que viene, digamos, que se exacerbó un poco con la pandemia de manera, digamos, un poco obvia porque se requería bastante gasto, pero lo que ustedes ven acá en esa franja blanca es el comportamiento promedio de las economías latinoamericanas, cómo se da un déficit muy grande
de nuevo durante la pandemia por el mayor gasto que se requería, pero asimismo se da una corrección importante del gasto y se reducen los déficits a un nivel incluso de cero o cercanos a cero, es decir, la mayoría de países latinoamericanos volvían al equilibrio después de ese choque de la pandemia. Sin embargo, ustedes pueden ver también ahí que Colombia volvió más lentamente, primer punto, y segundo, después de la pandemia y en momentos como el actual en que no hay ninguna crisis, no logró contener el gasto. Es decir, este es un problema que viene de tiempo atrás y que seguramente, como vemos durante 2 gobiernos, pues solucionarlo va a tomar seguramente bastante tiempo. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Y el diagnóstico lo hemos hecho a lo largo de los últimos 2 años. Incluso les recomiendo algunos de los videos que hemos hecho al respecto y de los informes también, donde incluso construimos unos trackings en tiempo real de la situación de los impuestos en Colombia y la situación del gasto para estimar efectivamente cuál es el déficit fiscal que tiene el gobierno en cada momento del tiempo. Y lo que tenemos acá entonces es lo siguiente, un recaudo tributario que ha venido decepcionando, primero porque las metas eran demasiado ambiciosas, segundo porque la economía ha cambiado su foco de crecimiento de sectores muy grandes y muy robustos que aportaban mucho a los impuestos, muy formales además, a unos sectores hoy más informales que no aportan tanto a los impuestos y eso claramente se está viendo. Segundo, hubo algunos factores como el anticipo de impuestos que el gobierno utilizó en el 23, que hoy en día se están hasta ahora volviendo a implementar y que están ayudando al recaudo, pero que de alguna manera en la primera parte del año pues no estuvieron ahí y eso desinfló un poco las cifras. Al mismo tiempo, estamos teniendo que el gobierno, después de 3 años de estar en el poder, ha venido aprendiendo a ejecutar. Si ustedes recuerdan, durante mucho tiempo se habló de los problemas de ejecución que tenía el gobierno. Y hoy en día lo que encontramos es que está ejecutando casi al mismo ritmo de que ejecutaban los gobiernos en el pasado. Es decir, por fin se está gastando. Eso tiene 2 aristas. De un lado es bueno para el desempeño de la economía, pero de otro, pues obviamente está desbalanceando las cuentas fiscales en la medida en que los ingresos no están alcanzando. Al final de cuentas, pues vamos a tener una caja o un efectivo que tiene el gobierno en niveles mínimos históricos, muy desbalanceado. De nuevo, pocos ingresos, muchos gastos mantienen baja la caja del gobierno. En definitiva, uno podría pensar entonces que las noticias que veremos en el frente fiscal pues no van a ser muy satisfactorias. Sin embargo, es muy probable, y escribimos recientemente sobre el tema, que el gobierno este año cumpla su meta de déficit fiscal o incluso la supere. Lo que significa eso no es necesariamente bueno porque la composición de ese déficit no va a ser la mejor. Como ustedes ven ahí, el pago de intereses ha venido reduciéndose por 3 factores. Una menor tasa de cambio, un mayor PIB nominal, en parte porque hay más inflación, y tercero, y sobre todo, por una estrategia muy decidida de parte de crédito público de mejorar el perfil de la deuda. Vamos a hablar de eso en un momento. Todas esas estrategias redujeron el déficit fiscal, el pago de intereses en aproximadamente 1 punto porcentual del PIB. Uno diría que entonces esta es una excelente noticia porque inmediatamente reduciríamos nuestro déficit total. Sin embargo, aquí es donde el gobierno seguramente va a aprovechar ese espacio que se generó el menor pago de intereses para hacer mayor gasto público. Y al final, como ustedes ven en esa gráfica, creemos que el déficit fiscal, que originalmente estaba presupuestado en 7.1% del PIB, ya bastante grande, más del doble del histórico que Colombia ha solido tener, en algún momento llegamos a pensar que iba a ser de hasta 8% del PIB o más, la verdad es que puede terminar siendo el mismo 7.1, pero con una composición, como les digo, no satisfactoria en la medida en que hay más gasto y con un menor pago de intereses. Desde el punto de vista de las operaciones de manejo de deuda y las estrategias que el gobierno ha venido implementando para solventar la situación fiscal que tenemos, pues hay muchas y las voy a enumerar rápidamente. Lo que tenemos primero que todo es un mayor endeudamiento. El gobierno se ha endeudado localmente como nunca antes en la historia. Y aquí ustedes ven que en la comparación que en el gráfico de arriba, lo que tenemos es que estamos parecido al nivel de colocación de deuda pública que había más o menos entre el 2015 y 2017. Hay una diferencia muy particular y es que en ese momento había un choque petrolero. Después de tener 5 años entre el 2011, un poco menos de 5 años entre el 2011 y el 2014, con precios de petróleo por encima o cercanos a los $100 el barril, en los años 2015 al 2017 el barril de petróleo estaba alrededor de $50. Ese choque petrolero nos hizo endeudarnos obviamente mucho más. Hoy la situación no parece la misma. El petróleo no está tan bajo, está alrededor de unos $60-65 y aún así estamos tomando mucha deuda. Esto tiene impactos significativos, como veremos, en las tasas de interés que ustedes y yo tenemos que pagar por nuestros créditos. Al mismo tiempo, el gobierno ha venido haciendo una estrategia de canjes de deuda, intercambiando deuda pública que considera, digamos, la que está castigada en el mercado por una deuda primada. Eso se ha hecho en un monto sin precedentes, 133 billones de pesos, de un total de 700, es decir, una quinta parte de toda la deuda pública local que estaba circulando en la economía ha sido cambiada por nueva deuda pública. En el neto esto digamos que le genera algunos ahorros al gobierno en el corto plazo, pero claramente pues mantiene unos niveles elevados de deuda pública.
En las gráficas inferiores tenemos tres alternativas que ha utilizado el gobierno para financiarse también o para conseguir recursos que, como mencioné, su caja estaba muy apretada y acá es importante pues tener, digamos que la solvencia para poder realizar el gasto. El primero es más pagarés. Es una deuda pública que no está reconocida oficialmente con el mercado, pero que se hace internamente con otras entidades públicas. Como ustedes ven, hay un récord histórico de casi 100 billones de pesos de deuda adicional por ahí. Segundo, una colocación de títulos de corto plazo, esos famosos TCO. Esto es supremamente importante porque estos TCOs, con esa colocación significativa que ustedes ven ahí que llega a ser de más de 60 billones de pesos, se están presionando las tasas de interés de corto plazo al alza. Y esto también va a ser muy importante para una conclusión que tendremos en un momento en materia de qué hará el Banco de la República con las tasas de interés. Y el último punto, como se ha financiado el gobierno, es que ha emitido deuda, ha comprado su propia deuda y esta deuda la utiliza para obtener liquidez día a día en las noches con el mercado monetario. Entonces, un esquema bastante amplio para conseguir recursos que está teniendo unos impactos muy significativos, como mencioné, sobre todo en el tema de tasas de interés de corto plazo. También se ha utilizado una estrategia significativa en el contexto internacional, en donde el gobierno hizo una operación de colocación de deuda externa en la que esos recursos los utilizó para recomprar su propia deuda en una escala sin precedentes. Más de 9.000 millones de dólares del crédito se compraron tanto deuda externa, alrededor de unos 4.000 millones de dólares, como deuda local. La compra de deuda local requirió traída de dólares y eso ha tenido un impacto muy notorio en el mercado. Yo creo que todos vimos hace unos pocos días cómo la tasa de cambio bajó por debajo incluso de 3.700 pesos en el intradía y eso en gran medida tuvo que ver con unas monetizaciones que realizó el gobierno. Ustedes ven acá que por día, en un mercado que negocia entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, vimos montos de venta de entre 200, 400, 600 millones de dólares por parte del sector público colombiano. Obviamente esto desalineó por completo la tasa de cambio frente a los fundamentales y frente al resto de monedas del mundo, tema que también analizaremos más adelante, y obviamente pues es uno de los impactos más notorios que hemos tenido. Asimismo, el gobierno piensa, no solo se ha endeudado bastante este año, sino que piensa endeudarse también bastante el próximo año. Y eso obviamente es uno de los factores que empieza a influenciar o que terminará influenciando la tasa de cambio en 2026. Cerremos entonces esta parte, que hablamos algo de política y hablamos algo del tema fiscal, con una definición muy importante que hemos venido exponiendo desde investigaciones económicas del Banco Bogotá. Y es que, ¿qué es lo que se espera de las elecciones? Y hoy en día todo lo que yo les voy a contar y el escenario que tenemos la mayoría de analistas locales e internacionales es un escenario en el que las elecciones tienen un desenlace favorable. ¿Qué significa eso? Y he mencionado dos temas sobre los que profundicé bastante. Lo primero, mucha incertidumbre que en parte se originó en el gobierno y eso lo ven en el gráfico que está acá. Les decía que estamos en el momento más alto de incertidumbre local. Ese indicador de incertidumbre que calcula Fedesarrollo pasó de estar en un nivel más o menos de 200 en el periodo entre 2019 y 2022 a estar hoy en día en 270. Un aumento importante, ¿no? De más de una tercera parte. ¿De dónde se origina? Y el primer punto es incertidumbre de la política económica, social y algo de la geopolítica. Ahí acordémonos de Trump y Xi Jinping riéndose al principio y eso en parte digamos que ha impactado. Pero claramente tiene que ver mucho más con lo local. Y entonces el primer requisito que esperamos del siguiente gobierno es que sea un gobierno que reduce la incertidumbre y en particular mejora el ambiente de negocios. Esto será determinante para que la economía, que va por un buen camino, siga consolidándose y seguramente tenga una tendencia mucho más sostenible en el tiempo. El segundo punto acabamos de revisarlo y es que necesitamos que el siguiente gobierno sea fiscalmente disciplinado, que gestione mejor las finanzas públicas. Vamos a ver en la próxima diapositiva qué pasa si no. Y el tercer punto es que el gobierno que entre tome decisiones de política pública mucho más técnicas y sin tanto dogmatismo. Les decía entonces que todo lo que vemos en la presentación, y no he llegado todavía a las proyecciones, pero todas las que veremos se basan en ese desenlace favorable de elecciones. Pero ¿qué sucede si las elecciones salen de otra forma? Si el gobierno que llega no cumple esos tres requisitos. Y aquí utilizamos información del Fondo Monetario Internacional para hacer un análisis de qué pasa en una crisis fiscal. La situación fiscal del país hoy en día no la vemos, está muy alejada de la opinión pública. La tasa de cambio va bien, la economía crece, el empleo está en niveles históricamente altos. Entonces como que la gente no sabe dónde está ese problema fiscal. Pero si llega, los problemas fiscales se van cocinando lentamente, pero cuando explotan tienen unas consecuencias muy notorias y aquí en estas gráficas tratamos de plasmar esas consecuencias. Lo primero es que si llega una crisis fiscal, que es básicamente acercarse o no pagar la deuda pública, y este es un evento extremo muy crítico,
lo que tendríamos es que el gobierno, así no lo quiera, le tocará ajustarse fiscalmente. Eso significa una contracción del gasto público. Simplemente es que es a las malas, llamémoslo así. Segundo, el pago de intereses se incrementa. En la medida en que el gobierno pues, tiene una situación fiscal muy complicada, pues obviamente los prestamistas van a demandar un poco más de tasa de interés por ese riesgo país más elevado. Tercero, lo que tendríamos es un impacto negativo sobre la economía y un impacto muy significativo. Ustedes ven que podríamos tener caídas de hasta 5% del PIB en un año. Esto sería parecido a lo que tuvimos a finales de los 90, cuando también hubo una crisis, digamos, en múltiples frentes, pero que incluyó efectivamente una situación fiscal también muy compleja. Asimismo, desde el punto de vista de inversión, si hoy en día estamos preocupados porque la inversión está baja, alrededor del 17% del PIB, con un choque fiscal, una crisis fiscal, tendríamos niveles que caerían mucho más. Y obviamente esto haría más insostenible el desempeño de la economía colombiana. Asimismo, y uno de los choques más obvios que cualquiera podría predecir, es que la tasa de cambio se devaluaría de manera importante. Si partimos de las proyecciones que tenemos hoy, que son, en todos los casos son los escenarios en color azul, fíjense que estaríamos hablando de una tasa de cambio que podría irse hasta 1.000 pesos más arriba. Y esto es el escenario, digamos, central. En otros países que tuvieron crisis fiscal, mencionar cualquiera, Argentina, las devaluaciones de la tasa de cambio han sido muchísimo más significativas. Por último, en inflación también tendríamos un choque al alza, en la medida en que obviamente toda esta tasa de cambio devaluándose impactaría los precios de los bienes importados. Entonces, este escenario, que claramente no es el central, lo ponemos acá por si las cosas de pronto salen de otra manera y no como las estamos pensando. En las elecciones sabremos si las 40 diapositivas que tenemos para presentarles hoy son el camino o si definitivamente tienen que irse a esta, creo que es la 18, en donde tenemos el escenario alternativo de un desenlace desfavorable para las elecciones. Cerramos entonces esta sección en la que hablamos del tema fiscal, de cómo las elecciones son vitales para lo que viene y de qué es lo que le exigimos o lo que pedimos al siguiente gobierno para que Colombia pueda tener una macroeconomía mucho más sostenible y estable. Pasamos entonces a hablar de la actividad, que he mencionado en algunos momentos diciendo que va por buen camino y que ya dije, ese desempeño económico favorable está favoreciendo al incumbente, está generando que la percepción de los hogares sobre el país y sobre el mismo gobierno y el presidente sean o estén con una tendencia positiva. Tenemos entonces primero el contexto global, que vale la pena decir que a pesar de toda la incertidumbre que ya revisamos hace un momento, pues va por buen camino, o más bien ha logrado sobrellevar todos estos choques de manera, digamos, relativamente tranquila. Sin embargo, no es momento de relajarnos, porque probablemente lo que viene es que el choque que tuvimos de incertidumbre tendrá unas consecuencias un poco más adelante. Por lo pronto, los indicadores de corto plazo todavía apuntan a un crecimiento relativamente estable en la economía, algo levemente por alrededor del 3%, levemente por debajo de los promedios históricos. El Fondo Monetario Internacional, ustedes ven las proyecciones que se tienen para este año y el próximo, algo cercano al 3%, con una tendencia levemente bajista, pero por ahora nada muy preocupante. Es decir, el contexto global desde el punto de vista de crecimiento ayudaría a Colombia a continuar por esa senda de recuperación. Ahora sí entremos al crecimiento de Colombia. Y hace algunas pocas semanas nos enteramos que en el tercer trimestre del año la economía colombiana creció 3.6%. Es el mejor crecimiento desde el choque de la pandemia y lo que tenemos acá es que la tendencia, como ustedes ven en las gráficas, es muy positiva. Sin embargo, hay algunas características que nos empiezan a dar visos de insostenibilidad. En el corto plazo el balance puede ser positivo, pero los riesgos están empezando a fraguar hacia el futuro. Lo primero, este crecimiento es mucho más fuerte de lo que se ve sobre la superficie porque está fundamentado en la demanda interna, y aquí me refiero a los hogares colombianos y al gasto público. Los bloques que ustedes ven ahí nos muestran la composición del crecimiento colombiano, ese 3.6% de dónde se origina. Y fíjense que 3 puntos vienen efectivamente del consumo de los hogares. Otros más de 2 puntos vienen del gasto público. Ahí está, digamos que gran proporción, eso da más de 5%, y efectivamente la demanda interna está creciendo más de 5%. Es decir, la economía por debajo, en la superficie es un 3.6, pero por debajo tiene un ímpetu mucho más fuerte. ¿De dónde se origina esto? Entonces ya les dije consumo y gasto público. La inversión desafortunadamente participa muy poquito. Los gráficos de abajo nos muestran una visión alternativa de qué tan sostenible puede ser esto hacia el futuro. Lo primero es decir, oiga, quitemos el gobierno del crecimiento a ver qué tanto el sector privado está aportando. Y si bien el crecimiento es aceptable, algo menos del 2%, evidenciamos que hay un aporte, una contribución significativa de parte del sector público. Y lo segundo es, retiremos los sectores que han sido más golpeados en el ciclo reciente, que son básicamente construcción, petróleo y minería. Y en ese orden de ideas lo que tenemos es que al excluirlos, volvemos a la misma conclusión que les di hace un momento, y es que la economía va por un mejor camino del que aparenta el dato titular.
Revisemos entonces el primer bloque o el gran aportante al crecimiento de la economía colombiana, que es el consumo. Acá tenemos unos ciclos de consumo, tanto en bienes como en servicios, que están bastante por encima de la tendencia que había antes de la pandemia. Y aquí claramente hay un choque o un cambio estructural en los patrones de consumo de los colombianos. Hoy queremos más servicios, queremos viajar, queremos disfrutar, queremos un concierto y no queremos tantos bienes. Si bien en ambos casos estamos comprándolos de manera significativa. O solo piensen en la cantidad de vehículos que están en las calles o motocicletas que han crecido del orden de 40-50% anual en el último año. Esta mayor demanda de bienes, en particular durables, no ha sido necesariamente apalancada con crédito y esto es una noticia favorable. E incluso hacia adelante, si el crédito entrara a jugar un papel vital en la financiación de los hogares, pues podríamos tener un ciclo económico incluso más inflado o más impulsado y de nuevo podríamos tener ahí visos de insostenibilidad. Al mismo tiempo, los hogares han mejorado su situación financiera, porque ya mencioné, tienen algo menos de deuda y además están ahorrando o han podido recuperar parte del ahorro que perdieron durante la pandemia. Entonces, los hogares con una posición financiera relativamente saludable y han tenido unos ingresos alternativos, como los de remesas, las exportaciones de café, del cual dependen 550.000 familias en Colombia, o el turismo, del cual también muchas familias se benefician. Entonces, los hogares en general con una película bastante buena, y eso que no mencionaba el empleo, que viene más adelante. Antes de entrar en eso, simplemente recordar que en la medida en que los consumidores venimos participando de manera más activa en la economía, hemos también ganado mucha participación. Antes de la pandemia teníamos menos del 70% de la economía, hoy tenemos o alrededor del 75% de participación. Y de nuevo, eso sirve en el corto plazo porque está impulsando el crecimiento económico, tenemos unos buenos números, pero con el tiempo los hogares es imposible que sigamos consumiendo al mismo ritmo. Volvamos al ejemplo de los carros. No, la gente no compra carros todos los años, compra carro cada 5 años, 10 años, y ese agotamiento del consumo que vamos a tener, en mi ejemplo de bienes durables, pero en muchos otros frentes, seguramente dará pie para una moderación en el crecimiento económico futuro. Esperemos que sea una moderación suave y no muy marcada. Vuelvo entonces a retomar con ese cambio de participaciones. Ya vimos el del consumo, pero fíjense que también en la inversión hemos venido perdiendo participación importante. Y si la inversión no es tan relevante como en el pasado, pues el crecimiento potencial de la economía colombiana podría disminuir hacia futuro. Y esto también haría algo insostenible lo que estamos viviendo en este momento. A final de cuentas, esos cambios entre el consumo de los hogares ganando participación y el gasto y la inversión perdiendo participación han llevado también a unos cambios en la composición sectorial de la economía, con sectores principalmente de servicios ganando participación y otros sectores como la construcción o por ejemplo el petróleo y la minería que han perdido participación. Y yo mencioné en la parte de las elecciones de qué se necesita para que haya un buen desenlace, decía que se requiere de unas decisiones técnicas y de la política pública. Y acá ha habido sectores, por ejemplo, como el petrolero y minero, que han tenido una afectación muy importante por parte de los cambios regulatorios y los cambios legislativos, y eso está limitando en parte la dinámica de esos sectores. Entonces deberíamos, digamos, poner mucho más homogéneo el campo de juego para todos. Desde el punto de vista de la inversión, ya mencioné que la tendencia no ha sido la más favorable, que venimos reduciéndose, eso se debe en parte a la incertidumbre, sin embargo también a decisiones de política pública. El sector de infraestructura, por ejemplo, ha estado muy limitado. No ha tenido participación del gobierno como la tuvo en el pasado con esos proyectos de infraestructura de cuarta generación. Y lo que tenemos acá es que, si bien se ha venido recuperando en algo la inversión de las empresas en maquinaria y equipo, esa recuperación es justo la necesaria para que las empresas sigan operando, dada la demanda que tenemos en la economía colombiana. Es decir, los hogares están consumiendo algo más y los empresarios invierten justo lo que requieren para cumplir con esa mayor demanda. Abajo lo que tenemos es que en la medida en que el desempeño de la economía va por un buen camino, pues al mismo tiempo, y eso se refleja en las expectativas, o más bien las expectativas reflejan ese buen desempeño, tanto del sector comercio como del sector industria, y eso de alguna manera pues nos mantiene en una senda positiva. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que muchos me preguntan qué tanto de las decisiones de política pública han influido sobre el comportamiento actual de la economía. Y mi forma de responder un poco, digamos, jocosa, es que la economía se desempeña bien, aún a pesar de lo que se ha hecho desde el punto de vista de generación de incertidumbre en el país. Mencioné hace un momento que el empleo iba por buen camino y las cifras no muestran exactamente eso. Un desempleo que se mantiene a la baja y que está muy cerca de los mínimos históricos. Una contratación que ha sido fundamentalmente, o más bien más estable en el sector de servicios, pero que también en otros sectores hemos visto de manera importante. Y a final de cuentas, los cambios estructurales que mencioné hace un momento en sectores
también explican por qué el empleo va por buen camino, el desempleo está bajito. Y es que básicamente sectores que son más intensivos en mano de obra hoy son los que están desempeñándose mejor. Les dije que los servicios eran los que crecían más en la economía. Y efectivamente, hoy en día contratan mucho más, hay más contratación del sector de servicios que lo que hay en sectores, por ejemplo, como industria, comercio u otros que llamamos más tradicionales. Cerramos entonces con nuestras proyecciones de crecimiento económico y para este año revisamos recientemente la proyección de 2.7 a 2.8%, en parte por esos buenos resultados del crecimiento del tercer trimestre de este año. Claramente hay unos riesgos y de nuevo aquí yo planteaba la posibilidad de un escenario o un desenlace de las elecciones que no fuera favorable y en ese orden de ideas podríamos tener unos crecimientos que serían claramente inferiores. Hipotéticamente para el próximo año tenemos una parte baja del rango de crecimiento del 1.2%. Un impacto importante y un cambio importante. Por eso decíamos, las elecciones podrían cambiarlo todo. Los riesgos locales, básicamente podríamos decir que hay unos riesgos positivos en la medida en que el comportamiento del consumo de los hogares, como les dije, podría tener, digamos que un segundo aire si empieza a apalancarse en el crédito y apalancarse también en ahorro. Pero también tenemos unos riesgos a la baja que, como ya mencioné, provienen de la incertidumbre sociopolítica, del contexto electoral y de lo que está viviendo el país en estos momentos. Para el 2026 estamos esperando un crecimiento muy similar al actual y desafortunadamente, según nuestras proyecciones, el crecimiento potencial de la economía colombiana debería ser del orden de entre un 2.5 y un 3%. Es decir, con esos bajos niveles de inversión es difícil que Colombia crezca de manera sostenible mucho más allá de eso. Por eso nuestras proyecciones apuntan a un crecimiento que para el contexto histórico de Colombia luce relativamente bajo a pesar de mantenerse en una senda, digamos, positiva de recuperación. Pasamos entonces al quinto punto, y este es quizás el más importante de la presentación de hoy y que tiene un título un poco enredado, y voy a leerlo para que lo vean ahí, y es tasas de interés iban a bajar. Ese fue el argumento que teníamos durante todo el año. Arrancó el 2025 y en general todos los análisis apuntaban a que la inflación iba a tener un buen desempeño, que la economía iba a estar relativamente débil y eso requería que el Banco Central pues bajara tasas. Cuando estábamos parados en el evento de hace un año y pensábamos en para dónde iban las tasas de interés, claramente iban a bajar. Sin embargo, de unos meses atrás, desde mediados del año y durante el tercer trimestre, se consolidó la idea de que las tasas de interés podrían quedarse quietas. En la medida en que la inflación empezaba a tener menos moderación, el desempeño de la economía estaba ganando tracción y entonces se afianzó esa idea de que la tasa de interés del Banco Central en el 9.25 iba a durar un buen tiempo. Sin embargo, ahora lo que tenemos, y esta es digamos la noticia que tenemos en el evento de hoy, es que nuestro nuevo escenario de tasas de interés es al alza. Es decir, ya estamos esperando que el Banco de la República en sus próximas reuniones empiece a incrementar la tasa de interés de referencia y veamos por qué. Lo primero, pues hablemos un poquito o rápidamente del contexto de inflación global, en el que básicamente lo que estamos viendo es que la inflación ya corrigió en el mundo y se ha venido estabilizando en unos niveles, digamos, un poco encima de lo que teníamos antes de la pandemia, pero muy cercanos a las metas de inflación. Acá sobre esta tendencia hay básicamente dos grandes factores que están pesando. Uno es un comportamiento de commodities a la baja, liderado en particular por los energéticos, petróleo en particular, porque si bien hay algo de contexto geopolítico tenso que presiona el precio al alza, la realidad es que el menor crecimiento económico que se espera hacia adelante, porque moderamos un poquito en crecimiento, está dándole cabida a una bajada de precios del petróleo y de otros commodities también. Entonces es una presión bajista. Y del otro lado, a nivel internacional, tenemos una presión alcista por el lado de, como ya lo mencioné, aranceles. Sin embargo, estos aranceles tienen un impacto, digamos, dual, llamémoslo así. Un impacto alcista en los precios de Estados Unidos, donde claramente pues, van a incrementarse los precios de los productos importados, pero también tenemos un fenómeno muy particular y es que China, en la medida en que está inundado de productos que no necesariamente le pueden vender a Estados Unidos, los vende más barato al resto del mundo y eso contiene un poco los precios. Entonces, estos dos factores están, digamos, neutralizándose para mantener una tendencia de precios a nivel global relativamente estable. En Colombia, desafortunadamente, hemos visto unas presiones recientes de inflación. Es claro el gráfico cómo después de acercarnos a niveles del 5% de inflación, hoy en día estamos ya más cercanos al 5.5%. Y sobre esto, el gran problema que tenemos en Colombia son los servicios. Los servicios más o menos son la mitad de la canasta de consumo que tiene un colombiano y en ellos podemos partirlos en dos. Los servicios de arriendo, que están indexados, que dependen de la inflación del pasado, y en la medida en que la inflación del pasado pues es relativamente alta, pues se termina replicando ese comportamiento. Pero lo más reciente que tenemos y que se ha modificado o que tiene una perspectiva menos favorable es el tema de los servicios sin arriendo. Son aquellos en los que
las personas prestan su servicio y seguramente tienen un pago a salario mínimo o algo que se ajuste con el salario mínimo. Y ahí es donde está el problema que estamos viendo, que limita un descenso adicional de la inflación, porque como ustedes ven en los gráficos inferiores, efectivamente estamos viendo que la expectativa de un aumento salarial importante podría tener unas consecuencias sobre la inflación. Más o menos cada punto porcentual adicional que se incremente el salario mínimo puede impactar la inflación total del siguiente año, claramente, o del 2026, porque estamos hablando de ese salario, de más o menos alrededor de unos 10 a 20 puntos básicos. Eso es un cambio, o más bien, la posibilidad de que el aumento salarial sea importante tendría un impacto significativo sobre la inflación y esto cambia toda la película en materia de tasas de interés. Efectivamente, el gráfico que ustedes ven arriba muestra que esto no es un fenómeno solo de este gobierno, sino que todos los gobiernos en su último año, justo de cara a las elecciones, es donde decretan el aumento salarial más importante o donde se logra la negociación de salario más elevada como tal. Para este año estamos pensando que el aumento salarial podría ser de alrededor de un 11 o 12%. Acá tenemos simplemente el ajuste real, que es casi el 7%, con una inflación cercana al 5%, y por eso sería pues, el más alto de la historia reciente, más o menos unos 30, 25, 45 años que tenemos de historia, y que efectivamente podríamos ver. He perdido aquí la presentación, si me ayudan por favor, pero bueno, les sigo contando, yo creo que ustedes la están viendo. Entonces los aumentos salariales han sido muy importantes en el periodo, en el último año de cada gobierno como tal. Como les decía, esta noticia, nosotros en septiembre más o menos sacamos un informe en donde anunciábamos o confirmábamos ese riesgo de aumento salarial desbordado y conforme han transcurrido las semanas lo único que hemos tenido es una confirmación de este escenario. Seguramente hasta dentro de unas 2 o 3 semanas no tendremos la noticia definitiva, pero todas las apuestas están para que el ajuste salarial sea de 2 dígitos y esto termine convirtiéndose en mayor inflación durante el 2026. Me devuelvo a una última idea que quería dejarles antes de cerrar acá el tema de inflación. Y es el tema de por qué los colombianos estamos comprando tantos productos importados. Y la explicación es relativamente sencilla, pero este ejemplo yo creo que es muy contundente, y es que efectivamente hemos visto que la tasa de cambio se ha venido revaluando, no solo en los últimos días, sino en general la tendencia a lo largo del 2025. Y pensémoslo de la siguiente forma, un colombiano que gana el salario mínimo tuvo un aumento salarial de más o menos el 10% este año. Esa es su ganancia en poder adquisitivo. Y ustedes ven en la última gráfica donde tenemos varios de los bienes importados, la inflación que tienen. Y me voy a ir por el ejemplo más extremo, el de electrodomésticos. Y pongamos aquí el ejemplo de una nevera. La nevera ha caído de precio alrededor del 5%. Es decir, el colombiano que gana el salario mínimo, que le aumentó 10%, ganó eso en su poder adquisitivo y además, como el precio ha caído 5%, se suman las dos. Es decir, en compra de electrodomésticos, en nevera, mi ejemplo, el colombiano ha ganado 15 puntos porcentuales en poder adquisitivo. Se ha abaratado bastante y por eso pues digamos que estamos demandando tantos bienes durables en este momento. Cerramos entonces con las proyecciones de inflación, 5.3% para este año, marginalmente por debajo del nivel actual, pero muy importante, por encima del nivel del año anterior. Y es más, completamos ya 6 años en el que el Banco de la República desafortunadamente no ha cumplido con su objetivo. Y esto es algo que yo digo siempre y es, ¿qué pasa si yo durante 5 o 6 años incumplo con los objetivos de mi trabajo? Pues obviamente estaría muy preocupado y parte de mi credibilidad podría estar en juego. Para el próximo año esperamos que la inflación efectivamente modere, pero modere hasta un nivel que todavía estaría por encima del rango meta del Banco Central, 4.4% de inflación. Y fíjense que nuestra proyección en este momento más benévola sería un 3.9%, es decir, muy alta todavía para un rango de inflación meta que está entre el 2 y el 4%. El principal problema, lo mencioné varias veces, los servicios y el hecho de que el aumento salarial tenga un impacto tan notorio sobre los mismos. Pasamos entonces al tema de tasas de interés y vamos cerrando este capítulo de la presentación. Volví a perder acá la imagen. Les decía entonces que las tasas de interés para comenzar a nivel mundial tenemos un comportamiento que todavía es bajista. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, quedan todavía algunas reducciones de tasa de interés por darse. En economías emergentes es quizás donde hay mucho más espacio de bajada, pero por lo pronto el diferencial que hay entre las tasas de interés en Colombia, en las economías emergentes frente a las economías avanzadas es positivo. Es decir, todavía ese factor de retorno de las inversiones sigue siendo atractivo para que los inversionistas prefieran las economías emergentes sobre las avanzadas. Durante el 2026 esta situación podría continuar, pero seguramente va a mantenerse comprimiendo en la medida en que las economías emergentes vamos a bajar más rápidamente las tasas de interés como conjunto
que lo harán las economías avanzadas, y eso lo pueden ver en la gráfica inferior en los colores verde claro, donde se ve el acumulado de recorte de tasas de interés de los países de las economías avanzadas y las economías emergentes, cómo las emergentes van a reducir un poco más su tasa de interés. Y a la derecha, en la gráfica inferior, ven efectivamente cómo se comprime ese diferencial de tasas, no de manera significativa, pero sí probablemente a lo largo del año le va a ir restando un poco de atractivo a las monedas emergentes frente a las avanzadas. Tengan esa idea en la cabeza para nuestras conclusiones de tasa de cambio. Y llegamos entonces a lo más importante de la presentación del día de hoy, y es ¿por qué cambia entonces esa expectativa de tasa de interés del Banco Central? Y lo primero que de alguna manera nos da esa conclusión, hacia lo que apunta esa conclusión, son los comentarios que han venido realizando diferentes miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de la República, la famosa Junta del Banco Central, quienes desde mediados de octubre empezaron a alertar sobre el riesgo que existía de un escenario de aumento de tasas, en la medida en que, uno, tenía un aumento salarial que parecía que iba a ser importante, dos, la inflación empezaba a comportarse mal, tres, había un impacto importante en las expectativas, y cuatro, lo vimos de manera muy contundente hace un tiempo, el crecimiento de la economía colombiana iba por un buen camino. Entonces, pues básicamente lo que ustedes pueden leerlo ahí, pero se lo resumo. Todos los cuatro codirectores que venían votando por estabilidad en la tasa de interés, como una mayoría de la Junta, y eran los que habían venido influenciando la decisión definitiva en las últimas reuniones, los cuatro están pensando que el escenario de aumento de tasas de interés está sobre la mesa y es posiblemente el camino que hay que seguir para controlar la inflación. Acá tenemos los argumentos de manera mucho más notoria. Primero, los aumentos salariales. Ustedes ven cómo en el contexto histórico el aumento salarial del 2026 va a ser el más alto que tenemos en esa muestra, como ya lo había mencionado. Segundo, ustedes ven el comportamiento de las expectativas de inflación. Apenas se confirmó que el aumento salarial podía ser de 2 dígitos, lo que tuvimos ahí fue efectivamente una disparada muy importante en las expectativas de inflación del mercado. Pero los analistas y el consenso, las encuestas también muestran eso. Incluso los empresarios, cuando los encuestan sobre cómo perciben los precios, también están viendo una senda alcista y eso claramente pues, no es favorable para lo que viene. El siguiente punto tiene que ver con la tasa de interés real. Claro, la tasa de interés real está siendo alta, pero muy importante, quizás el nivel actual que estamos viendo, a pesar de ser alto contra el contexto histórico, no está teniendo el mismo impacto que lo hubiera hecho en otro momento. Esto es un fenómeno que se ha dado a nivel global en la medida en que, después de la pandemia, con ese choque inflacionario tan alto que afectó las expectativas y con gobiernos mucho más endeudados, requiere de tasas de interés más altas de las que había antes de la pandemia. Como les decía, es un fenómeno tanto global como en Colombia. Y por último, simplemente recordar que las proyecciones vigentes del Banco Central están hechas con un escenario de inflación que es, llamémoslo, demasiado conservador, porque no considera la posibilidad de un aumento salarial como el que se va a dar. Por el contrario, el Banco de la República todavía está esperando, de manera quizás con el deseo, que el ajuste salarial sea de solo la inflación, cercana al 5%, más la productividad que podría ser de 1 punto porcentual o algo de ese estilo. Es decir, están desfasados bastante y ese último gráfico nos muestra efectivamente eso. Proyección de inflación del Banco Central, proyección de inflación de los analistas y en definitiva las diferentes sendas de tasa de interés que según los modelos del Banco de la República tendría que tener la tasa de interés para controlar la inflación. Fíjense que son muy diferentes. Un escenario en azul en el que todavía hay espacio para las bajadas y un escenario en rojo en el que habría aumentos de la tasa de interés, que es el que efectivamente estamos considerando. Si me ayudan a ver cuál es la diapositiva que está en este momento. Qué pena que tenemos aquí un pequeño inconveniente, pero la memoria me ha funcionado hasta ahora relativamente bien. Listo. Avancemos entonces en una diapositiva. Vamos a ver. Bueno, simplemente para ir cerrando y sin poder ver exactamente lo que está en la presentación, les cuento que la perspectiva entonces de tasa de interés que tenemos en este momento es de aumentos en la misma tan pronto como el mes de enero. Incluso para la reunión del mes de diciembre consideramos que existe una probabilidad de más o menos 50% de que el República se adelante a su aumento de tasa de interés, porque si bien no va a tener la información de la decisión del salario mínimo, seguramente va a saber que viene por un camino poco favorable. Para el 2026 estamos convencidos que viene un aumento de tasa de interés, seguramente cargados hacia principios del año, en la medida en que podrían ser enero, marzo y abril los ajustes de tasa, buscando controlar las expectativas y buscando calmar estas presiones inflacionarias que estamos viviendo en este momento.
El riesgo todavía sigue siendo de mayores aumentos de tasa de interés. El ejemplo de Brasil, desafortunadamente, es uno en el que vemos que después de haber tenido un comportamiento de inflación relativamente favorable, decisiones equivocadas por parte del Banco Central lo llevaron a tener que aumentar la tasa de interés de manera significativa y eso, pues digamos que podría ser el escenario de riesgo en el caso de Colombia. Pasamos entonces a la última sección en donde vamos a hablar de la tasa de cambio. Y en esta sección, pues primero que todo, una diapositiva que hemos usado a lo largo de todo el año, donde tenemos el comportamiento, o más bien, cómo se ha dado la preferencia por dólar a lo largo de la historia. Lo primero que tenemos ahí es, si me muestras la presentación, lo primero que tenemos ahí, ya, efectivamente ahí está andando. Lo primero que tenemos ahí entonces es que el dólar a lo largo de la historia ha venido perdiendo participación o interés por parte de los inversionistas, en la medida en que pues han venido diversificando hacia otras monedas como por ejemplo el euro o incluso el yuan. Sin embargo, como se ven en las gráficas de la derecha, en todos los casos para los mercados a nivel global y para las transacciones del mundo, el dólar sigue siendo la moneda más importante. Es decir, a pesar de ese proceso de muy largo plazo en el que el dólar pierde su relevancia en el contexto global, la realidad en definitiva es que el dólar sigue siendo una moneda de amplio uso a nivel global y eso le va a mantener mucho tiempo ahí. ¿Cuál es la tendencia entonces que esperamos? Esa no es la diapositiva. ¿Sí la pueden devolver una? Es que no, algo me pasó acá también en el puntero y no me está entrando. Listo, esa es la que debería estar. Listo, aquí en esta diapositiva lo que están viendo en la gráfica de arriba a la izquierda es básicamente el comportamiento del dólar y la tendencia que se espera hacia adelante. Y es que ese debilitamiento que comentaba o esa pérdida de relevancia del dólar a nivel mundial continúe de manera muy lenta, pero digamos progresiva. No, estamos como en la diapositiva que no es en la presentación, estoy viendo ahí. Ok, listo. Listo, vamos a ver si retomamos un poco más ordenadamente. Les decía entonces que la tendencia que lo que se espera a nivel internacional es que efectivamente el dólar pierda terreno contra todas las monedas del mundo. Y aquí el peso colombiano obviamente podría aprovechar. Y es que la correlación que ha tenido el peso colombiano con el resto de monedas del mundo, en particular las de economías avanzadas, es bastante elevada. Sin embargo, hay un factor que claramente nos puede jugar en contra y es el tema del riesgo país. Mencioné dos puntos fundamentales, dos factores fundamentales para el 2026, las elecciones y el tema fiscal. Si eso va por buen camino, el riesgo país va a descender y obviamente lo que tendremos es una tendencia de tasa de cambio que, como en el resto del mundo, va a ser dólar pierde contra el peso colombiano. Si las elecciones no salen bien o la crisis fiscal se materializa, obviamente lo que tendremos es un cambio de tendencia y una presión alcista. ¿Dónde estamos ubicados hoy en día frente a lo que debería ser la tasa de cambio colombiana? Y aquí hicimos un ejercicio muy sencillo de mirar contra otras economías latinoamericanas cómo se ve el peso colombiano. Y a la semana pasada estábamos desfasados unos 100 pesos. Esos 100 pesos, como expliqué hace un momento, tienen que ver mucho con la monetización de dólares que hizo el gobierno. Y en algún momento, hacia mediados del mes de octubre y a principios de noviembre, tuvimos incluso un desalineamiento de 200, 250 pesos frente al latinoamericano. Temas muy puntuales que no deberían, digamos, mantenerse en el tiempo. Seguramente, y como lo estamos viendo en estos últimos días, el gobierno puede estar otra vez participando en el mercado cambiario, generando presiones a la baja, pero que definitivamente no deberían ser un factor estructural como tal. Voy a saltarme esta diapositiva y llegar simplemente a la conclusión de qué esperamos entonces de la tasa de cambio de cara a las elecciones. Revisamos lo que fueron las elecciones recientes en las economías latinoamericanas, cuáles tuvieron un impacto negativo sobre los mercados, que no fueron bien recibidas como tal, y miramos su tasa de cambio cómo se comportó. Y los resultados están en la gráfica de arriba a la derecha, donde efectivamente ustedes ven que en el momento desde el punto de las elecciones hacia adelante, las tasas de cambio se evalúan entre un 10 y un 20% aproximadamente. Incluso en los casos más extremos puede llegar a ser del 25 o hasta casi 30% de evaluación por este ruido político de las elecciones. Traspasamos esos resultados de las elecciones que les estoy mencionando en Latinoamérica al contexto colombiano y eso, si suponemos una tasa de cambio de 4.000 pesos justo cuando se da la elección, porque si bien hoy en día estamos más abajo, ustedes ven que desde meses antes de la elección ya las tasas de cambio se van devaluando. Entonces, si suponemos que es 4.000 pesos además para redondear el momento del día de las elecciones, tendríamos un riesgo de subida por la incertidumbre y todo el tema de más o menos unos 300 pesos o un escenario extremo de hasta 1.000 pesos. Esto coincide efectivamente con lo que hablábamos del escenario de crisis fiscal y es lo que podría darse si las elecciones pues tienen un desenlace más negativo frente a la lectura que decíamos anteriormente. Recuerden, un gobierno fiscalmente disciplinado, un gobierno que reduce la incertidumbre y un gobierno que tiene decisiones de política pública mucho más técnicas.
Y cerramos ya con un tono mucho más amable y es pensemos entonces en las vacaciones del próximo año y en el Mundial. Hace unos pocos días grabamos un video que está por salir de uno de esos eventos de Good Talks que realizamos en las oficinas, donde les invitamos a ustedes, los clientes del banco, a que nos pregunten todo tipo de cosas de economía. Y la mayoría de las preguntas recientes fueron sobre la tasa de cambio y qué hacer para poder ir al Mundial. Y básicamente nuestro análisis que venimos haciendo desde hace ya varios años de hacia dónde puede ir un colombiano, llamémoslo más económicamente por ese tema de tasa de cambio, ustedes ven este diagrama de puntos que hay ahí. Cada punto es un país. Entre más abajo a la izquierda significa que son países que para un colombiano se han vuelto menos costosos, porque son todos costosos frente a lo que era la tasa de cambio hace unos años, pero que hoy en día son mejores opciones para viajar. De nuevo, esto es solo por el tema de tasa de cambio. Y encontramos en el primer lugar al sospechoso de siempre, Argentina, un país que se ha devaluado muchísimo y que eso hace obviamente que pues, para cualquier otro extranjero que quiere ir ya de vacaciones sea relativamente más económico. En el segundo lugar, otro de los que siempre están en ese listado, que es Turquía, también una devaluación importante, han tenido digamos que unos desbalances macroeconómicos y eso hace que sea un país que en términos de moneda haya perdido bastante. Pero luego vienen economías asiáticas que han venido perdiendo terreno en sus monedas debido a las bajas tasas de interés, mientras que en Latinoamérica hemos tenido tasas de interés más altas. Ya les decía que en Colombia incluso podría aumentar y eso podría darle algo de espacio a valorización al peso colombiano adicional frente al dólar. En tercer lugar está Japón, cuarto lugar Corea del Sur, quinto India, sexto Indonesia. Países relativamente lejanos, vuelos interoceánicos, quizás de pronto, y por eso los puse aquí en los ejemplos, dejé dos países latinoamericanos, Brasil, que estaría en el séptimo lugar, Chile en el noveno. Entonces ahí está, digamos, la respuesta número uno de dónde podemos ir de vacaciones que no sea tan costoso, incluso de pronto no tan lejano. Y para el Mundial, ustedes ven ahí que está Estados Unidos, Canadá y México. Canadá está en la posición 11 de esos países, que son más o menos 30 los que listamos, Estados Unidos en el puesto 16 y México en el 28. Es decir, si ustedes quisieran ir al país donde les sale un poquito más barato el Mundial, probablemente vayan a Canadá, seguramente la final no va a ser allá, pero sería donde sea menos costoso, por lo menos desde el punto de vista de nuevo de tasa de cambio. Las proyecciones entonces que tenemos para el cierre de este año es de 3.900, algo por encima de lo actual. De nuevo les decía que hay un tema muy coyuntural de monetización de dólares por parte del gobierno, que creemos que ese factor debería irse limpiando conforme transcurren los días y en la medida en que nos acercamos más a las elecciones, como siempre lo hablamos durante todo este año, vemos una joroba en la tasa de cambio, unos movimientos hacia el 4.300 e incluso un poco más como veíamos en el gráfico hace un momento, donde claramente esa incertidumbre política de quién va a ganar influiría mucho en el mercado como tal. Sin embargo, una vez pasemos las elecciones y de nuevo el desenlace sea favorable como estamos esperando, tendremos seguramente una corrección de la tasa de cambio a niveles muy cercanos al que esperamos para el cierre de este año. ¿Por qué no más arriba o más abajo? Y es básicamente porque, como ya expliqué, Colombia todavía tendría esa afectación del tema fiscal que limitaría un poco el movimiento de la tasa de cambio frente a lo que podría estar ganando otras monedas en relación al dólar. Les había advertido desde el principio de la presentación, y con esto ya cierro, que teníamos una primera idea de dónde podría ser esa próxima crisis económica a nivel mundial. Y a lo largo del tiempo se ha tenido esta idea un poco extraña de que la construcción de rascacielos y los nuevos récords de construcción de rascacielos están relacionados con la economía. Hay artículos incluso en la revista de Economist que hablan de esto. Ha habido papers incluso que niegan esa estrecha relación, es más una coincidencia accidental, pero de manera, digamos, anecdótica podemos decir que el rascacielos más alto que se construye en este momento, que tiene en este momento más o menos unos 80 pisos en su construcción, va a terminar de ser construido en el 2028. Y si esa historia de coincidencia se repitiera, pues estaremos hablando que nos quedan todavía algunos años sin ninguna crisis por delante. Con esto entonces cerramos lo que es esta webinar de perspectiva económica. Les agradecemos por habernos acompañado y abrimos la ronda de preguntas sobre las cuales seguramente ya me han venido enviando algunas al chat que tienen disponible en el evento. Mientras voy revisando aquí las preguntas de la charla, quisiera invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter o en X con @IEBancoBogotá. Estamos en Spotify, estamos en YouTube con nuestro noticiero semanal de videoanálisis y con nuestras cápsulas de Good Talks, sobre las cuales les hablaba hace un momento. Todos los informes a los cuales fundamentan el análisis que tenemos acá en Investigaciones Económicas los pueden encontrar en nuestra página web y pues están los contactos ahí por si tienen preguntas para nosotros. Estoy revisando aquí precisamente en el chat y me preguntan efectivamente sobre la tasa de cambio y qué tan relevante es esta como indicador, digamos, del desempeño de la economía. Porque claramente lo que tenemos hoy en día y lo que ve la gente en la calle es que la tasa de cambio pues, se ha venido apreciando a lo largo del año. Y claramente, si bien sí es un reflejo del desempeño de la economía colombiana,
como les decía, también tiene que ver mucho con el tema internacional. Les decía que el contexto del dólar claramente había pesado sobre la pérdida del dólar, pues ha impactado a todas las monedas. Todas las monedas del mundo han ganado, algunas más que otras, pues como el caso del peso colombiano, pero que además en el contexto local había algo muy coyuntural que era una monetización, una traída de dólares por parte del sector público, y eso obviamente influenciaba mucho más allá de lo normal. Entonces, sí, la tasa de cambio es un buen termómetro, pero quizás está permeada primero por un contexto global que pesa mucho más y por algunos factores mucho más coyunturales. Vamos a ver qué más hay por acá. Una pregunta que respondí, pero que me parece muy importante por lo que implica, y es ¿cuánto se espera el aumento salarial para este año? Nosotros desde el año pasado dejamos de lado un poquito los modelos tradicionales, que se habla de la productividad y la inflación esperada y digamos que una estimación un poco más sofisticada, y nos hemos ido por una estimación mucho más simplista, y es ver el ajuste hasta dónde debería llegar para tener un número redondo. Y en este momento ese cálculo nos da que el aumento salarial debería, o podría ser más bien, de alrededor de un 12.4% para que llegue a 1.800.000. Claro, ahí uno podría jugar un poquito con lo que es el aumento salarial y el aumento del subsidio de transporte para que llegue a una cifra redonda y podría combinar o hacer combinaciones de ajuste de cada uno, pero definitivamente estamos pensando que el aumento probablemente va a estar en 2 dígitos, como les decía, entre un 10 y un 12% como tal. Por acá veo también una que de pronto valdría la pena recordar, y es el tema de tasas de interés. Lo mencioné al final y es una de las grandes noticias que tenemos para este webinar, y es nuestro ajuste de expectativas de tasa de interés. Hasta hace muy poco estábamos junto a todos los analistas esperando recortes de tasa de interés en el 2026, en la segunda mitad del año. Lo que estamos esperando hoy en día realmente es que empiecen a aumentar las tasas de interés del Banco Central tan pronto como en enero, y estamos esperando 3 aumentos consecutivos, enero, marzo y abril. Justo para, digamos, evitar llegar a las elecciones con ese ruido adicional. Pero incluso, como les decía, pues existe cierta probabilidad de que ese ajuste se dé tan pronto como en el mes de diciembre, porque como ya vimos, hay un comportamiento, pues va a haber un aumento salarial que ya acabo de comentar elevado, hay un comportamiento desfavorable de la inflación y sus expectativas, hay una economía que crece relativamente bien y que incluso está mucho más impulsada de lo que se ve en la superficie, y el tema fiscal que también decía no va por buen camino. Todo se suma probablemente para que el Banco Central tenga que hacer un ajuste de tasas de interés. Aquí me preguntan por qué debería ser una familia, digamos, un hogar colombiano para prepararse para toda esta incertidumbre. Y yo creo que efectivamente la incertidumbre genera problemas a la hora de tomar decisiones. Es lo típico, si yo quiero comprar un carro, una vivienda, que son tiquetes grandes y que seguramente tendrán algo de financiación, pues requiero tener algo de garantía o por lo menos más certeza sobre que voy a tener un trabajo o mi situación económica hacia el futuro. Acá creo que la mejor opción, y se veía en las condiciones financieras de los hogares, es tratar de tener niveles de deuda muy manejables, acordes con los ingresos del hogar, pero también mantener algo de ahorro. Veíamos cómo el agregado de los hogares colombianos han recuperado su ahorro, y esa posición financiera mucho más saludable seguramente les permitirá o les ha permitido, digamos, manejar bastante bien todo este periodo post pandemia que ha tenido mucha más incertidumbre de lo habitual. Veo por acá hay un punto que me tocó saltar porque fue cuando tuvimos algo de fallas, y es cuál es la perspectiva que tenemos para la deuda pública local. Y voy a relacionar eso además con las tasas de interés de la cartera, que es un punto también muy importante. Y es que siempre se habla de la relación que tiene la tasa de interés del Banco de la República con las tasas de interés de la economía, y eso claramente es así. Pero para las tasas de interés de muy corto plazo, la influencia del Banco Central es muy significativa. Pero para las tasas de interés de plazo, pensemos en un crédito hipotecario, claramente existen otros factores más allá que pesan muchísimo más. Y la referencia realmente a esas tasas de interés de largo plazo pueden ser, es más, los títulos de deuda pública, los TES. Entonces, dependiendo de la perspectiva que haya para los TES, obviamente esa referencia a las tasas de interés de largo plazo puede ser mejor o peor. Y desafortunadamente lo que ha venido sucediendo es que con todo este riesgo fiscal y con la incertidumbre que se genera por el tema electoral, las tasas de la deuda pública han venido subiendo. Nuestra perspectiva es que efectivamente tienen todavía algo de espacio para subir, y en ese orden de ideas probablemente el referente para tasas de interés de largo plazo pues será más alto. Es decir, las tasas de crédito hipotecario, crédito comercial, crédito de consumo llegaron a un piso temporal a principios de este año, y desde entonces se han estabilizado y creemos que tienen algo de potencial de subida, de nuevo, por esa combinación entre un escenario de aumento de tasas del Banco Central y ese riesgo fiscal que en los tasas de interés a plazo genera presiones al alza.
Yo no hablé mucho de los temas sectoriales por cuestión de tiempo, pero me preguntan algo sobre el tema de la construcción y es uno de los sectores en los cuales vemos muchísimo más potencial. Es un sector que ejemplifica bastante bien lo que pasa en muchos sectores de la economía colombiana, en donde la incertidumbre los mantiene muy contenidos, pero desde el lado de la demanda, de lo que los hogares están haciendo, hay buenas señales. Las ventas de vivienda nueva se han reactivado, los inventarios han venido cayendo, la oferta disponible de edificaciones también está bajando, los precios están muy estables y los hogares al mismo tiempo en este escenario, digamos, económico algo más favorable, han venido aumentando su disposición de compra. Entonces, estamos esperando que pasen las elecciones y creemos que una vez se esclarezca un poco más el panorama, el sector constructor, de nuevo, puede ser un ejemplo para muchos sectores, tendrá un impulso importante hacia adelante. Los ingredientes están ahí, es cuestión de que se reduzca la incertidumbre. Veo aquí unas preguntas, esta pregunta es buenísima. Yo mencioné el ejemplo de los vehículos y las motocicletas que la gente está comprando de manera muy importante y por ahí el fin de semana hubo una marca muy conocida de vehículos eléctricos que estuvo vendiendo y marcó un récord en ventas y creo que esto ejemplifica bastante bien lo que ha sido el comportamiento de los hogares colombianos con una demanda muy fuerte y la cual de nuevo pues está generando presiones. Básicamente, si la gente toda quiere comprar carros al mismo tiempo, seguramente aquellos que vendan los comercializadores de carros podrán tener algo más de margen de maniobra en la fijación de sus precios y eso pues es lo que estamos viendo efectivamente en algunos productos como los vehículos. Yo les mostré en el ejemplo que el precio de las neveras, de los electrodomésticos se venía cayendo, la tasa de cambio debería afectar a todos los bienes importados por igual, sin embargo en temas como vehículos, el precio no está bajando, el precio está aumentando, poco, alrededor de un 2%, pero está aumentando. Y eso seguramente tiene que ver con esa fuerte demanda que vemos de nuevo en este ejemplo de motocicletas y vehículos. Otra vez tengo aquí preguntas del sector de la construcción sobre el cual ya hablé. Aquí hay una pregunta un poco de concepto y me parece interesante. Nosotros tratamos siempre de que estos eventos y todos nuestros espacios tengan pues algo también un poco, digamos, académico o de explicarle a la gente didáctico para que entiendan un poco más sobre la economía. Y hay una pregunta de cuál es la diferencia entre el IPC y la inflación. La inflación es básicamente el cambio anual o mensual del IPC. El IPC es un índice. Pensémoslo como el precio agregado de todo lo que consume un colombiano en Colombia. Y la inflación es simplemente el cambio en un periodo de tiempo. Siempre los economistas nos referimos más a la inflación porque además todos tenemos noción de la inflación. ¿Cuánto aumentó el precio del vehículo que decía ahorita hoy frente a hace un año? Dije 2%. ¿Cuánto cambió el precio? Esa es la inflación, 2%. ¿Cuánto cambió el precio de la nevera hoy frente a hace un año? Cayó 5%, esa es la inflación, negativa en este caso. Hay otro tema que no le alcanza a cubrir, que es el de Venezuela. Y digamos, ¿qué podría pasar si pues la situación allá, digamos, que cambia de manera favorable o para positivo? Recuerden que hace más o menos unos 15, 20 años, Venezuela era el principal socio comercial de Colombia desde el punto de vista de productos no tradicionales. Les vendíamos productos industriales, químicos, vehículos. Era otro momento del tiempo, la situación digamos que se deterioró muchísimo, pero a lo que voy es que claramente Venezuela mejorando es un mercado potencial para Colombia gigantesco. Por cercanía es el destino natural de las exportaciones, lo que se requiere es volver a retomar la confianza empresarial entre los dos países y obviamente una estabilidad, también menor incertidumbre allá y mayor estabilidad sociopolítica. Esto, digamos que todavía es muy incierto qué puede pasar, hay muchas noticias recientes. Lo que les puedo comentar al respecto es que la opinión pública norteamericana no está muy del lado de una intervención militar en ese país y creo que efectivamente pues no se va a dar, sino más bien la salida seguramente será otra. De nuevo, no es mi tema el expertise diplomático, pero algún comentario por ahí. Bueno, aquí hay otra pregunta. Yo no mencioné que los aumentos de tasa de interés del Banco de la República podrían ser efectivamente del orden de 25 puntos básicos en cada reunión. Es decir, algo muy de precisión, de ir graduando poco a poco los ajustes que se requieren para tratar de controlar las expectativas. Un punto, digamos, más para gente especializada en mercado es que en la primera parte del año es donde las expectativas de inflación de mercado suelen tener una presión al alza y es donde seguramente más el Banco de la República querrá contener esas presiones, por eso estamos esperando que esos aumentos de tasa de interés se den efectivamente en esa primera mitad del año, sobre todo de nuevo antes de las elecciones para evitar un poco el ruido. Veo por acá otra pregunta sobre calificación, otro tema que no mencioné porque hoy en día está como en un segundo plano, y es que efectivamente creemos que las calificadoras van a pronunciarse negativamente sobre Colombia. Lo hizo Standard & Poor's hace algunos meses. Creemos que es altamente probable que antes de terminar el año Fitch Ratings también haga un pronunciamiento parecido
bajando la calificación del país, y quizás Moody's más adelante en el 2026, dependiendo de cómo se dé el desenlace electoral, pueda también tener un pronunciamiento desafortunado para Colombia. Claramente, las calificadoras lo único que están haciendo es reconocer un fenómeno que ya pues, vemos todos los días en las noticias, el deterioro fiscal y toda esa incertidumbre en la que, la que vive el país. Aquí hay una pregunta también un poco de mercado y me dice si la bajada del dólar que estamos viendo, o bueno, más bien, la pérdida no sé aquí si pregunta si la pérdida del peso colombiano, la pérdida del dólar, digamos que el comportamiento del dólar a nivel local, ¿qué tanto bien tiene que ver con el famoso carry trade? El carry trade no es nada más que una estrategia de inversión en la que un inversionista internacional se financia con una tasa de interés baja en un país, por ejemplo, como Suiza, donde la tasa de interés puede ser de 0 o 1%, y viene a un país como Colombia, en donde la tasa de interés del Banco Central, como les decía, está al 9 o podría llegar al 10, y entonces pues es una estrategia que mientras las tasas de cambio no se muevan, pues es muy exitosa, ¿no? Financiado barato y invirtiendo, digamos, una tasa mucho más rentable. Esa estrategia ha generado un gran influjo de dólares a economías como la colombiana y otras economías emergentes. Sin embargo, como lo mencionaba en la parte de tasas de interés, se espera que hacia adelante bajen más las tasas de interés de economías emergentes que las economías avanzadas, y esas bajadas, no lo mencioné, van a estar mucho más concentradas en Latinoamérica. En ese orden de ideas, sería probablemente Latinoamérica la región que se vea un poco menos favorecida por esta estrategia. En Asia les dije que el fenómeno de las monedas más débiles se originaba precisamente en esos diferenciales más pequeños de tasa de interés, porque ya hay economías con tasas de interés del 2%, 3%, incluso por debajo de las que hay en algunas economías avanzadas. Veo que por lo pronto las preguntas se han agotado y nuevamente quisiera agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en este evento, en este webinar de Perspectiva Macroeconómica 2026. Esperamos haberles generado algún tipo de conclusiones o por lo menos haberlos entretenido durante un tiempo en cómo efectivamente la economía podría desempeñarse durante el próximo año. Lamentamos los inconvenientes que tuvimos a lo largo de la presentación y por último los invitamos a votar por la mejor área de investigaciones económicas de Colombia. Estos premios de investigación que organiza la Bolsa de Valores de Colombia y FEDesarrollo reconocen el esfuerzo que hacemos todas las áreas de investigaciones económicas del país, el esfuerzo de todo un año analizando, entendiendo, trayendo para ustedes unas conclusiones bastante potentes y las proyecciones de lo que puede ser la economía el próximo año. Las votaciones cierran esta semana y agradecemos a todos los analistas del país que nos apoyen con sus votos. Usen su correo corporativo para lo mismo. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.